Es un gusto saludarlo, estimado profesor y compañeros. Gabriela Lizano. A continuación, nuestro tema es la bioquímica del envejecimiento, haciendo referencia al fármaco amiodarona. A modo de introducción, la bioquímica del envejecimiento. Los seres vivos, tanto humanos como animales, tenemos muchas alteraciones al envejecer. Empezamos a padecer de demencias o también se nos dificulta el movimiento del cuerpo para realizar alguna actividad. En distintos estudios se ha visualizado que los animales alteran el envejecimiento y se debe a distintos cambios funcionales y bioquímicos. A nivel de circuitos neuronales, sin que haya muerte neuronal, que es importante. A esa edad no es la mayor riesgo para esa enfermedad. Actualmente se utiliza el término de vejez que se ha considerado como el contenido de alteraciones en el organismo que con el paso del tiempo se va perdiendo las funciones hasta la muerte. Bueno, las teorías sobre el envejecimiento. La sociedad sabe que los cambios anatómicos en el ser humano, de acuerdo a cómo va avanzando la edad, van existiendo cambios físicos, anatómicos en los primeros tiempos de la vida. Como va pasando el tiempo, los organismos presentan cambios en distintas modificaciones para cada edad, por lo que se afecta la estructura anatómica y su función. Los médicos creen que los cambios no tienen ninguna relevancia y al final tienen que tratar a un adulto como un infante, por lo que el sistema nervioso con el cerebro no inicia la disminución de la velocidad, la pérdida de disminución de las células, ya que el cerebro empieza a olvidar cómo mandar al sistema nervioso. Bueno, la teoría de regulación genética del envejecimiento, o que comúnmente conocemos como la teoría del reloj mitótico. La regulación génica contiene al envejecimiento, que es una consecuencia que va ligada desde la acumulación de genes a la evolución tardía, que se van desconectando irreversibles procesos de síntesis. La vida es una adaptación, por lo cual en un mecanismo autodestructor se va poco a poco desconectando la síntesis y se va construyendo un desarrollo de morfogénesis y diferenciación de madurez y el envejecimiento y que van codificados genéticamente. Bueno, la teoría de acumulación catastrófica de errores. La vejez tisular es como resultado de la catastrófica de errores, ya que van cambiando por medio de la biopsia las células, que es una de las teorías que no se puede explicar cómo algunas líneas germinales e incluso líneas somáticas mantienen condiciones adecuadas, tienen la capacidad de proliferar de manera indefinida. Existen distintos datos que dan las alteraciones de síntesis de proteínas de las células viejas y no existe un fallo en la fidelidad del proceso de información si existen alteraciones en la energía de síntesis. La teoría de mutaciones somáticas. Dicha teoría fue propuesta en 1959, el cual predijo que el envejecimiento ocurre como un resultado de la acumulación de mutaciones en el ADN nuclear en las células somáticas.
El envejecimiento sería debido a acumulaciones aleatorias que ocurren en las células postmitóticas como resultado de la acción de mutágenos de diversos tipos. Esta teoría no es capaz de explicar por qué algunos mutágenos químicos, como es el caso de diversos aneoplásicos alquilantes, no siempre acortan la vida. Bueno, los radicales libres. Fueron descritos en el año 1956. Los radicales libres del envejecimiento surgieron por ser producidos durante la respiración aerobia, causan daño oxidativo que se acumula o resulta la pérdida gradual de los mecanismos homeostáticos, que es una diferencia de patrones de la expresión génica y la pérdida de la capacidad funcional de la célula, lo que contiene al envejecimiento y a la muerte. Los radicales libres son átomos, son moléculas, o bien uno de los dos electrones desaparecidos, por lo que tienen una fuerte tendencia a ceder electrones o aceptarlos, por lo cual son extremadamente reactivos. Desde el punto de vista químico, bueno, ahí lo hemos estudiado. Esto confiere que es un importante poder para alterar los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos, causando alteraciones moleculares. Dichos radicales libres atacan al ADN, producen una variedad de lesiones que ocasionan la modificación de las bases, la ruptura o el encruzamiento de las cadenas. Bueno, a continuación mi compañera Karina les explicará las siguientes teorías. Teoría del déficit bioenergético mitocondrial. Causa fundamental del envejecimiento. Radica en los procesos de diferencial celular, los cuales conllevan a la pérdida potencial de regeneradora. El punto central es la consideración de la teoría mitocondrial del envejecimiento. Es la obtención de evidencias mostrando que las mitocondrias de animales viejos tienen una disminución en la capacidad de producir ATP. Teoría integral del envejecimiento. Las tendencias actuales consideran el proceso de envejecimiento como una combinación de diversos factores secundarios. El proceso de diferenciación celular. Las tendencias consideran el proceso de envejecimiento como la de las teorías radicales. Libres es compatible con la hipótesis sobre el papel de diferencial celular como condición hipersensible para el envejecimiento y la intensidad de metabolismo como un principal factor determinante de la longevidad, así como el papel de mitocondrias de las células diferenciadas en el proceso del envejecimiento. Las reacciones hidrolíticas pueden dañar proteínas y nucleótidos. En el agua es un nucleófilo relativamente débil. Sin embargo, debido a su presencia omnipresente y concentración alta, las reacciones son blancos susceptibles dentro de la célula. El agua es un nucleófilo relativamente débil. Sin embargo, a su presencia de la concentración alta, reacciona con los blancos susceptibles dentro de la célula en proteínas. La hidrólisis de enlaces péptidos lleva a una disminución de cadena polipéptida. Los enlaces amida más frecuentes establecidos como un objetivo por el agua son los que se encuentran en las cadenas laterales. Los aminoácidos como la asparagina y la glutamina quizás pueden estar más expuestos o solventes que los enlaces amidas en el esqueleto. La amida aminodora es indicada en el tratamiento de los trastornos graves del ritmo, en los casos de resistencia o de contradicciones a otros terapeutas.
Los trastornos de ritmo con un síndrome de Gold, los trastornos de ritmo vesicular, los trastornos de ritmo articular, el WIP y el Parkinson. Mecanismos de acción. Bloquea los canales de sodio, calcio y potasio y bloquea de manera no competitiva los factores alfa y beta adrenérgicos a nivel intracelular, no solo los receptores de la membrana. Es un fármaco antirrítmico del grupo 3 de la clasificación. Bien, se utilizó primariamente como vasodilatador coronario. El grupo Rosenbaum y colaboradores en Argentina que describió las propiedades electrofisiológicas. Farmacocinética. El envejecimiento ocurre como un resultado de acumulación de mutaciones en el ADN nuclear de las células somáticas. Es una droga altamente liposoluble. Posee una absorción vía oral con una disponibilidad de un 30 al 65%, pudiendo administrar una vía oral endovenosa. Efectos adversos. Se observan de un 75 pacientes hasta un 37 que deberán suspender la fibrosis pulmonar en las reacciones más temidas con una mortalidad del 10%. Se manifiesta como una disnea, tos seca, cremitantes y fiebre hipoxia y detecta mediante una difusión reducida en la prueba funcional. A continuación, mi compañera Valeria les habla de las interacciones. Interacciones. Como inhibidor del citocromo P450 3A4 y del citocromo P450 12-9, se pueden aumentar las concentraciones de los anticoagulantes orales warfarínicos, quinidina, proaninamida o digoxina, siendo necesario reducir sus dosis aproximadamente a la mitad. También la fenotoidina y otros inductores microsomales van a aumentar la metabolización de la amiodarona. Y aquí los betobloqueantes y los bloqueantes cálcicos se deben administrar con precaución por su afecto inhibidor nasal. Luego tenemos las indicaciones, que aquí la eficacia antiarrítmica de la amiodarona se va a exceder la mayoría de las veces a la de los otros antiarrítmicos, siendo en la actualidad uno de los más utilizados. Contraindicaciones y precauciones. Aquí tenemos que es contraindicada en casos de hipersensibilidad a la amiodarona y también trastornos graves de la conducción del nodo sinusal y en episodios de bradicardia con síncope y colapso vascular, hipertensión grave y también en el embarazo. Luego tenemos como precauciones que durante su administración es necesario efectuar revisiones periódicas de la función pulmonar y tiroidea para así determinar oportunamente los efectos tóxicos. Y también se recomienda un examen oftalmólogo periódico. Luego tenemos la relación entre la bioquímica del envejecimiento y el medicamento. Tenemos las propiedades antiarrítmicas, que aquí tenemos que es un antagonista adrenérgico y no competitivo, y que va a tener un efecto radicalizante por disminución del automatismo sinusal. También va a haber un enlentecimiento de la conducción sinoauricular y se va a prolongar la duración del potencial de acción de la fibra, pero esta prolongación no va a estar relacionada con el gasto cardíaco. También tenemos las propiedades farmacocinéticas, que aquí la amiodarona se va a metabolizar principalmente a través del citocromo P450 3A4 y a través del citocromo P450 12-8. Y aquí vamos a tener que su biodisponibilidad por vía oral, debido al fenómeno del primer paso, varía entre 30 y un 80%. También que después de una sola dosis, las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan entre 3 a 7 horas. También que la vía media de la amiodarona va a ser larga, con una gran variabilidad. Va a durar entre 20 y 100 días. Y que en un tratamiento crónico puede durar los 100 días. Ahora, estas características van a justificar el empleo de dosis con la carga con el fin de obtener rápidamente la impregnación
tisular necesaria para la actividad terapéutica. Por último, tenemos lo que es la población pediátrica y aquí en estudios publicados en pacientes pediátricos no hubo ninguna diferencia destacada comparada con adultos. Muchas gracias.